Bueno, lo que son ironías de la vida, Enrique Velasco es físico, químico y es una persona muy entendida en términos económicos y particularmente empresariales. Gracias por visitarnos. Gracias por tu Quique, invitación. bienvenido nuevamente a Cartas sobre la Mesa. A ver, muchas veces hemos conversado de economía y particularmente de empresa. ¿Cómo ves una radiografía con pocas palabras de la situación de la empresa y de la pequeña empresa particularmente en nuestro país? Bueno, a ver, habría que precisar si cuando hablamos de empresa, Sí. ¿qué significa pequeña empresa? ¿Qué significa microempresa? ¿Qué significa mediana y gran empresa? Porque claro, hemos llegado a habituarnos a hablar de la microempresa como si fuera la pyme. Sí. No, el tema de la microempresa tiene una historia que vale la pena recordarla muy rápidamente, porque el concepto viene acompañado del neoliberalismo del 85, bueno, todo ese periodo. Y el neoliberalismo viene y obviamente lo que hace es flexibilizar el mercado laboral y todo aquello, con lo cual se despide mucha gente. Y entonces los gobiernos que estaban implementando estas políticas, no solamente el boliviano, empiezan a tener mucha presión social de resistencia a las medidas neoliberales. Entonces viene el Banco Mundial con el Fondo Monetario con tres creaciones interesantes. Primero los bonos, que hoy día los utilizamos regularmente. Sí. Segundo, el tema del emprendedurismo, ¿no? Que bajo el eufemismo de microempresa estaba ocultando la incapacidad estructural de la economía para crear empleo. Entonces, con este asunto se empieza a fomentar proyectos de capacitación laboral, se crea el microcrédito, etcétera, que vienen todos atados en la perspectiva de que cada ciudadano tenga que agarrarse a la vida como pueda, ¿no? Entonces, el autoempleo empieza a tomar cuerpo, pero en ese momento el microcrédito ya tenía tasas de interés del 40, 50, 60%, tanto, sí, que eran pues inalcanzables para alguien que producía algo válido, ¿no? Entonces, nosotros alertamos y dijimos, miren, esto es una toma de pelo para todos, porque aquí los únicos que van a ganar van a ser los bancos con semejantes tasas de interés. Y segundo, el contrabando, porque el microcomercio, que es el único que puede mover $100 en el puente de Bagallero, ¿no? Va a persistir, pero a costa de matar a la empresa privada nacional. Y eso es lo que ha pasado exactamente, ¿no? Cuando tú ves ahora que el microcomercio, alentado por el microcrédito, se ha convertido en el canal de distribución del gran contrabando y hoy por hoy, obviamente, te hace una competencia tan desleal que es imposible que las empresas bolivianas puedan participar en el mercado nacional. Y de hecho, el tema de la propia microempresa como que se ha ido distorsionando porque lo que supuestamente era una microempresa productiva, ¿no? Ha pasado a ser prácticamente 100% comercial. Muy poca empresa realmente puede competir productivamente en el país. Entonces, lo que tenemos es que si antes teníamos 50.000 carpinterías, ¿no? Ahora no tenemos ni 50. Mueblerías teníamos muchísimas, ahora prácticamente no hay nada. Textiles, confecciones, todos aquellos sectores que generaban valor agregado y empleo han desaparecido prácticamente porque además del tema de lo que era el contrabando y todo aquello, tenemos la dichosa medida del tipo de cambio fijo, lo cual ha hecho todavía abaratar mucho más las importaciones y encarecer más la producción nacional. No tenemos capacidad competitiva. Que no tenemos capacidad competitiva. Entonces, este tema de la microempresa en particular tiene muchísimas connotaciones, muchísimos efectos, pero además es un sector que por su tamaño ha sido visto por los gobiernos, creo que desde los tiempos del MIR, como un segmento a ser fidelizado políticamente. Y eso es lo que ha pasado. Y eso es lo que ha pasado. Ahora, ¿cómo podemos explicar, Quique, primero que hay porque cuando muestra el gobierno en gestión, tiene una cantidad de empresas, muestran una proliferación alucinante de una intuitiva, voy a decir, con un criterio muy básico y dice, hemos crecido, tenemos tantas empresas. Tú dices lo que registro aquí. Claro, todo eso. Bueno, lo que pasa es que para hacer cualquier actividad, con el microcrédito y la financiarización de la economía, todas son empresas, Claro, todos los que querían recibir un pequeño crédito tenían que tener un NIT. Entonces lo que tienes es una inundación de NITs, pero que no representan realmente capacidad productiva, ¿no? Tengo datos que te pueden mostrar que la productividad, por ejemplo, a ver, veamos un ejemplo en el sector industrial, que es donde Permíteme, donde hemos hecho un... Por favor, Pepe.
donde hemos hecho un estudio particular. El sector industrial nacional, según los datos del INE, tiene alrededor de 500.000 trabajadores, 495.000, ¿sí? Y que producen un valor agregado de 3.900 millones de dólares al año, ¿no? Lo cual significa, si divides el valor agregado por la cantidad de trabajadores, que cada trabajador del sector industrial en general tiene una productividad de 7.800, 7.900 dólares por trabajador. Cerca de 8.000, ¿sí? Pero claro, si tú a esos datos le restan lo que es la encuesta del INE con la Cámara Nacional de Industrias para el sector industrial manufacturero al 2017, que ya ha visto solamente aquellas empresas que tienen alguna estructura empresarial más o menos regular, ¿no? Eso hace que en ese segmento tengamos solamente 88.000 trabajadores. Solo 88.000 que están más o menos formalizados, ¿no es cierto? Y estos trabajadores generan un valor agregado de 3.400 millones de dólares, ¿sí? Lo que representa que esos trabajadores de ese pequeño segmento tienen una productividad de 38.000 dólares por trabajador. Es buena productividad. Buena productividad, ¿no? Para ese pequeño segmento. Claro. Pero cuando sacas el resto de las actividades productivas, que son de microempresa, informales, etcétera, eso representan 410.000 trabajadores o personas ocupadas que generan 550 millones de dólares, pero su productividad es de solo 1.360 dólares por trabajador año. Bajísima. Ese límite es básicamente la línea de pobreza, ¿no? entre línea de pobreza extrema y línea de pobreza, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahí es una gran cantidad de gente que sí tiene un ingreso, pero que obviamente está con un nivel de vida absolutamente limitado. Y cuando comparamos las productividades, ¿no? Esta última partecita, nuevamente, si vemos el total de ese segmento de empresas, digamos, de mayor productividad, si comparamos con esa productividad que son 38.000 dólares, el conjunto del sector industrial solamente tiene una productividad del 20% respecto a aquello, pero este sector de la microempresa o del empleo precario solamente una productividad del 3 o 4% respecto a las grandes empresas, ¿no? Lo que estamos teniendo acá es un sector de autoexplotación laboral que bajo el nombre repito, de emprendedorismo o de microempresa, pues está haciendo que mucha gente sacrifique familia, etcétera, etcétera, para poder llevar ese tipo de ingreso a la casa, ¿no? Ahora, entonces es absurdo. Ahora, esta perspectiva nos pone en una situación crítica a nivel de ese espacio como espacio productivo. En general, porque no solamente estamos poniendo gente a actividades de absoluta sobrevivencia, liberando al Estado de la responsabilidad que tiene, de acuerdo al artículo 46 de la Constitución Política, de generar oportunidades de empleo para todos los bolivianos, ¿no es cierto? Los llaman trabajo digno, nosotros decimos empleo digno. Entonces, lo que tú tienes aquí es una masificación de este cuentapropismo, de esta autoexplotación laboral a nombre, y ahora, digamos, de alguna manera los propios libertarios ya lo están llamando capitalismo popular, ¿no? Que, repito, son nombres o son adjetivos que no tienen nada que ver con la realidad de pobreza que tenemos. Ahora, por supuesto, en esa gran masa de microempresas tienes pequeños grupitos de gente que se ha hecho muy rica, ¿no? Auteros, chuteros, en fin, gente que está muy ligada al contrabando, actividades cuasi ilegales, ¿no es cierto?, o cuasi criminales. Entonces sí hay pequeños segmentos que se dan el lujo. Tenemos el diputado suplente del MAS, que ha leído en las noticias, que ha sacado 51 millones de dólares ¿no? de los achutes. Entonces, tienes pequeños botoncitos de éxito, pero que tenemos que de los 6 millones de población ocupada que tenemos en el país, prácticamente 5 millones están en condiciones de altísima precariedad, ¿no? Y eso, por supuesto, nos dice que si bajas tanto la productividad laboral, o sea, lo que genera tu trabajo, lo que está haciendo esta cantidad de gente es como que jalar a toda la economía boliviana, la está jalando hacia abajo, en lo que es su PIB. Un solo ejemplo te doy. Aquí estamos peleando por el tema del litio, etcétera, etcétera, ¿no? Si nosotros nos comprometiésemos, bueno, cada año unos 150.000 jóvenes entran al mercado laboral. Si como país nos comprometiésemos a generar empleo para estos jóvenes, con esta productividad que te digo, de la industria en general, 38.000, 40.000 dólares, digamos. América Latina tiene una productividad mayor que eso, ¿no? Pero Bolivia.
Resulta que 100.000 empleos a $40.000 son $4.000 millones adicionales, ¿no? Simplemente por eso. Pero además tienes el factor multiplicador porque esa gente va a consumir más, va a comprar más. Entonces se estima que más o menos esos podrían ser 6.000 millones adicionales al PIB boliviano. Ahorita, con un PIB de $40.000 millones, ese influjo sería casi un 15-18% del PIB. Tendríamos crecimiento chino si nos dedicásemos, ¿no es cierto?, a generar empleo de calidad, ya no preocuparnos del déficit, de todas estas cositas que estamos discutiendo de la macroeconomía, sino simplemente concentrarnos en hacer todo lo que sea necesario para generar esa calidad de empleo, ¿no? Terrible. Ahora, este es el lugar donde se esconde además la ilegalidad y la informalidad. Por supuesto. Y el trabajo precario. Bueno, absolutamente precario, te digo, de autoexplotación, porque aquí en este tipo de actividades figura, digamos, el papá o la mamá como empresaria, microempresaria, pero en realidad trabaja toda la familia. Sí. Tienes un montón de familias, o sea, de personas que no tienen salario pero participan en la actividad. No tienen seguro. No tienen seguro, no tienen vacaciones, no tienen nada, ¿no? Entonces, esa precarización del empleo, por supuesto que baja la calidad de vida del conjunto de la sociedad. Y entonces, mientras tengamos este tipo de políticas que están alentando esto con el tipo de cambio fijo, la tolerancia al contrabando, etcétera, etcétera, obviamente que la gente que no tiene muchas otras opciones de un empleo formal y digno va a optar por esto. Y claro, cuando empiezas a tener ese ingreso que te digo de 1.300, 1.400, seguro que te vas a meter a hacer también contrabando. De repente, si hay que pasar un poquito de materias prohibidas, lo vas a hacer, vas a coimear a un policía, en fin, vas a empezar a hacer todo lo necesario para poder mejorar tu ingreso. Entonces, esto está ligado a lo que tú mencionas, actividades fuera de lo formal y de lo legal, pero que significan un tremendo pedazo de la economía. Si entre contrabando, bueno, digamos que las remesas están más o menos formalizadas, pero el narcotráfico, lavado de dinero, etcétera, ahí debes tener alrededor de 7-8 mil millones de dólares, que es casi un 20% del PIB. Sí. Un 20% del PIB fuera del control del Ministerio de Economía y todo lo demás, lo que por supuesto hace que cualquier medida de política pública, el tema de la compra de dólares, lo que tú quieras, no tenga ningún sentido. Esa gente puede tener 10.000, 20.000 millones de dólares en el Colchón Bank y lo va a sacar para hacer su negocio, pero no lo va a sacar, digamos, para formalizar la economía, ¿no? Ahora, ¿este espacio puede ser un caldo de cultivo para agudizar la crisis en nuestro país o más bien es el colchón que está atenuando? No, mira, yo creo que en general, por los datos que te he dado, sí, esa insistencia, es decir, en el año 1985 teníamos una informalidad de alrededor de 50-55%. Hoy el empleo informal y precario es 85%, acercante al 90%. Obviamente, eso significa que en general la calidad de vida de la gente, si te viendo estos datos, de un empleo formal, caer a una microempresa obligada, a un cuentapropismo obligado, te ha hecho caer bastante en tu nivel de vida y en tus ingresos, ¿no es cierto? Si eso le ha pasado a 4 millones de bolivianos, no podemos decir que estemos mejor que el 85. Definitivamente. Entonces, este tema es un sector que está manteniendo precios estables por el contrabando, ese tipo de cosas, pero que desde el punto de vista de un crecimiento sostenido y sostenible a largo plazo, es un tremendo peso del cual nos va a costar tremendamente salir. Te hablaba de generar 100.000 empleos de calidad al año, pero si queremos realmente superar la pobreza en este país, necesitaríamos dignificar alrededor de 4 millones de empleos precarios que hay hoy día en la microempresa informal. 4 a 5 millones de trabajo, ¿no? Eso significa un esfuerzo enorme, pero sobre todo claridad de nuestros gobernantes para hacer lo que hay que hacer. Pero tú estás pateando además una cosa que nos han vendido, que nuestro modelito no es de los mejores, digamos. Bueno, pero mira, eso nosotros lo hemos venido diciendo con gente del MAS, etcétera, durante muchos años, del 2006 al 2014, trabajando en el Alto, que ese modelo hacía aguas no puede ser sostenible porque no está generando valor a la economía. Simplemente está abusando a la Pachamama, ¿no? Entonces, si tú haces el balance, el 2006 teníamos 27 o 20 TCFs de gas. Sí. Hoy, ¿cuántos TCFs de gas tenemos? 4 o 5. Antes teníamos X número de hectáreas de bosque. Ahora tenemos 15 millones menos.
Antes teníamos oro y agua y ríos normales. Hoy teníamos por lo menos 200 toneladas menos de oro y un montón de ríos contaminados. Entonces, cuando tú haces el balance global, resulta que estamos retrocediendo a un paso tremendamente acelerado, de lo cual ojalá el gobierno se dé cuenta para cambiar un poco las políticas y empezar a compadecerse un poco más realmente del boliviano. Es decir, necesitamos una economía de y para la gente. Y lo primero que esa de y para la gente tiene que hacer es crear empleo de calidad, generar las condiciones para crear empleo de calidad. Después el déficit fiscal, el tipo de cambio, etcétera, etcétera, son como ajustes finos, no sé, la sintonía fina para que eso se dé. Es decir, generar 150.000 empleos de calidad al año. Si tienes que tener eso no importa, porque si generas ese empleo, la actividad económica a consecuencia de ese empleo automáticamente va a empezar a mover toda la economía. Entonces ahí no es la discusión, repito, si el tipo de cambio, si cuánto es la deuda pública, no, eso son ya ajustes pequeñitos, porque si la economía va, la gente va a tener platita para ir al hospital, va a mejorar su salud, su educación, etcétera, sin que nadie se lo tenga que hacer, ¿no? En ese sentido sí comparto con las ideas libertarias, digamos, de que obviamente necesitamos un Estado mucho más chico, pero necesitamos un Estado mucho más fuerte para que los empresarios no se viven tampoco, ¿no? Necesitamos realmente tener un punto medio en el cual el objetivo general es a que Bolivia viva mejor. Kiko, muchísimas gracias, como siempre. Gracias. Estaré convocando nuevamente. Vamos a estar. Enrique Velasco, hablándonos de empresa, y qué bueno, interesantes estas reflexiones que no se las hace regularmente.